Claro, por eso cuando nosotros decidimos hacer un informe acerca del perfil de Fernando Niembro, quisimos hablar con vos y que nos cuentes un poquitito algunas cosas que a nosotros, por ejemplo, se nos escapan, que han pasado en la historia. Hay dos hechos fundamentales por los cuales nosotros nos comunicamos con vos. Uno es en la década del 70 y otro es en el censo del 91. ¿Querés ir explicándolo vos por partes, por favor? Sí, bueno, recordemos que Fernando Niembro, que bueno, es hijo del que fue sindicalista y además un diputado que fue uno de los cerebros del golpe que derrocó al presidente Arturo Illia, ¿no es cierto?, en el año 66, quizá uno de los últimos presidentes decentes que hemos tenido en este país, Ujú. que gobernó durante 3 años, de 1963 a 1966, Paulino Niembro, que era el padre de este personaje nefasto del que ustedes están hablando hoy, este, fue uno de los que encabezó ese golpe que derrocó a Illia, y además, siendo presidente de Nueva Chicago en 1971, Paulino Niembro fue procesado por intentar sobornar a un jugador de Temperley, Giuliano se llamaba el jugador, Ujú. este, por, obviamente fue descubierto, fue denunciado y fue procesado. Así que ya sabemos de qué madera, digamos, viene el hijo, si el padre era tamaño personaje, ¿no? Ajá. Niembro ni siquiera había terminado el secundario, pero bueno, por las influencias políticas de su padre en la dictadura de Onganía, comienza a trabajar como periodista de fútbol. Y después que cuando el papá era secretario de la AFA, y además estaba con Lorenzo Miguel, el padre, eh, fueron aquellos quienes pusieron a César Luis Menotti como entrenador de la selección nacional en el año 74, sin saber que Menotti era en aquel momento afiliado al Partido Comunista. Estábamos hablando del 74 cuando todavía estaba el peronismo en el poder, ¿no es cierto? Ujú. Recordemos que estaba el 1 de julio del 74, es cuando fallece Juan Domingo Perón, y asume quien era su esposa en aquel momento, y bueno, el padre de Niembro y toda una sarta de personajes son aquellos que designan a Menotti como entrenador de la selección, y cuando se produce la dictadura en el año 76, obviamente Niembro pega el salto y deja de ser peronista para transformarse en uno de los acérrimos defensores del proceso. Es el mismo que empieza a despotricar contra Menotti en un montón de lados. Recordemos que por aquellos tiempos se comentaba que la dictadura quería sacar a Menotti justamente por este pasado que tenía como afiliado al Partido Comunista, o sea que Ujú. ahí, fíjense, Niembro ya como dio la voltereta, de ser uno de los que lo puso a Menotti como entrenador de la selección, a ser uno después que lo quería echar, y tan es así esa identificación de Niembro con la dictadura que termina no solamente participando de ese nefasto EAM 78, ente autárquico mundial 78, que fue el ente que tuvo a su cargo la organización de ese mundial, que estaba dirigido en su momento por el general Merlo. Merlo tenía como vicepresidente del EAM a Carlos Alberto Lacoste, el marino, todos recuerdan, hincha de River, y que Ujú. después fue incluso El que muy lo bien puso el 11. posicionado en la FIFA de la mano de otro nefasto como Joao Avalanche, Ujú. pero Merlo, que tenía disidencias con Lacoste en algunas cuestiones, misteriosamente desaparece en un atentado en su auto, y bueno, muerto Merlo, asume Lacoste como, digamos, al mando del EAM 78. Y quien era el vocero de Lacoste es otro personaje nefasto y siniestro del periodismo deportivo, que es Aldo Proieto. Aldo Proieto, que venía de ser interventor en Trelew, de la dictadura, Ujú. se transforma en el vocero de Carlos Alberto Lacoste, y bueno, obviamente Proieto se mete de lleno ahí en el EAM 78 y mete a todos sus amigotes. Entre ellos estaba, obviamente, Fernando Niembro, Claro. Marcelo Araujo, Ricardo Ruiz y Daniel Galotto, o Daniel Garzón, como quieran llamarlo, porque tiene un seudónimo, este personaje también nefasto, muchos periodistas que se meten allí en el EAM 78 y empiezan a delinquir a dos manos con el tema de las acreditaciones, la venta de los paquetes de entradas y todo eso, y bueno, que luego fueron investigados después que terminó el Mundial, y obviamente entre los cabecillas que estaba en toda esa mafia estaba Fernando Niembro. Por lo tanto, ahí estamos hablando de uno de las primeras actos grandes de corrupción Claro. en los cuales está inmiscuido este personaje, un personaje que pasa de ser un peronista confeso,
a uno de los fieles defensores de la dictadura. Tan es así que incluso durante el Mundial 78 Niembro fue una de las voces oficiales de que lo que era ATC en aquel momento, Argentina Televisora Color, o sea, no le costó nada traicionar a las bases peronistas para relatar el Mundial en la TV para la dictadura, mientras masacraban a sus compañeros de generación. Mientras también recaudaba en el EAM 78 con todos esos mafiosos que te nombré antes, Aldo Proieto, Ricardo Ruiz, Marcelo Araujo, Daniel Galotto y tantos otros personajes más que ahora se me escapan. ¿Mauro Viale? Exactamente, Mauro Viale, sí señor, muy bueno, tanto, ¿no? ¿Cuál era una de las estafas que se le atribuye a Fernando Niembro? Bueno, ahí en ese caso era el tema de ellos manejaban todo lo que era el tema acreditaciones del Mundial y todo el tema de entradas. Entonces imagínate que a partir de ahí tenían la papusa, ¿viste? Kiosco hermoso. Claro, era un kiosco gigantesco, hermoso, como para repartirse a lo loco. Pero ¿viste? Zafa de eso Niembro, pasa todo sí, lo que... zafan porque mientras, como ellos eran agentes de propaganda de la dictadura, mientras la dictadura se mantenía en el poder, ellos zafan. Después, con la llegada de la democracia en 1983, Niembro se acomoda en Canal 9. No sé si ustedes recordarán un programa que se llamaba Todos los Goles, que iba los domingos a las 12 de la noche, donde ahí lo llevó el Bambino Pons, Juan Manuel Pons, con quien hacía dupla, y estaban ahí los dos los domingos a la noche con un programa que se llamaba Todos los Goles, en el que pasaban obviamente todos los goles del fin de semana después de las 12 de la noche, una vez que había finalizado, digamos, el contrato de exclusividad que tenía por esa época Torneos y Competencias, ¿no? Los más chicos, una vez pero que terminaba fútbol de primera, ellos arrancaban a pasar todos los goles. Así que luego, digamos, otro paso político importante que tenemos de este personaje nefasto que es Fernando Niembro fue cuando asume como secretario de Medios de la Comunicación con el gobierno del Carlos, ¿no es cierto?, de Carlos Saúl, que todos sabemos, digamos, cómo terminó toda esa historia, pero no estuvo mucho tiempo Niembro como secretario de Medios de la Comunicación, apenas desde el 1989, que es cuando asume Carlos, hasta el 91, no llega a completar los 2 años Niembro, porque él dice que renuncia, algunos dicen que lo echaron, en realidad fue que le descubren un curro gigantesco cuando fue el Censo Nacional de Población, que se realizó en el año 1991, que se realizó el 15 de mayo, ¿no es cierto? Fue ese censo que obviamente hacía muchos años que no se llevaba a cabo un censo, el último había sido en el 80, hacía 11 años que no se hacía un censo aquí en la Argentina, se hizo ese censo el 15 de mayo del 91, y a los pocos días Niembro deja, pocos días antes Niembro deja de ser funcionario, en la semana que va del 29 de abril al 5 de mayo de 1991, Niembro deja de ser miembro del gobierno del Carlos, deja el cargo de secretario de Medios de la Comunicación, cuando lo escracha una publicación en aquel momento como que Niembro le había vendido toda la campaña publicitaria del censo, que vos te imaginarás que es concientizar a todo un país de que va a haber un censo, y cuando digo concientizar, es concientizarlo a través de la gráfica, de la radio, de la televisión y de todos los medios que se te puedan ocurrir. Todo eso es una campaña publicitaria gigantesca, y bueno, Niembro, que tenía a cargo el paquete, digamos, como para poder designar a quién le cedía toda esa cuestión publicitaria, se la había cedido nada más y nada menos que a la agencia que tenía su socio, que era Marcelo Araujo. O sea que Niembro estaba, en ese caso, de los dos lados del mostrador. Algo bastante parecido de lo que hizo ahora con... Claro. Exactamente. Además, no nos olvidemos que Niembro, además, cuando fue secretario de Medios de la Comunicación, manejaba toda la pauta comercial de Canal 7, porque al ser el canal del Estado, y bueno, él era secretario de Medios, era como que lo manejaba él, toda la cuestión publicitaria, el tema de los espacios, todo lo de Canal 7 lo manejaba él también, así que imagínate qué kiosco tenía ahí. Pero cuando le descubren esto del censo, no le queda otra que huir como una rata, como lo que es, digamos, ¿no es cierto? Sí. Porque fue una campaña donde se gastó muchísimo dinero, vos te imaginás que un censo se hace cada 10, 11 años, y hay que publicitarlo, hay que concientizar a la gente que se preste a toda esa
a toda esa Claro. movida. Y él hacía las cuando veces hablo de concientizar, vos viste, hay que hacer publicidad en la radio, en la televisión, en la gráfica, en los diarios, en donde sea. Se contrataba a sí mismo, digamos. Claro, y se contrató a sí mismo. Sergio, y bueno, ahí fue cuando renuncia. Por eso estuvo tan poco tiempo como secretario de Medios de la Comunicación en el año... ahí en el 2001 ya... No, 91, perdón, en el 91 ya se va. Sergio, ¿qué te pasa a vos hoy cuando lo ves como candidato a diputado nacional a Niembro? Vos que lo conocés de adentro, como colega. Y no, obviamente, viste, uno, el espanto, digamos, de que estos personajes hoy por hoy sean, primero el espanto que produce la falta de memoria de la Argentina de ver todavía estos personajes, tanto a él como Proieto. Proieto fue interventor de la dictadura en la provincia de Chubut. Fue vocero de Carlos Alberto Lacoste, Aldo Proieto. O sea, un personaje nefasto. Proieto fue el periodista de la revista El Gráfico en la época más sangrienta del Gráfico, en la época de la dictadura. Y Niembro fue un tipo que, como te dije antes, era un peronista confeso, que cuando cae el peronismo, en el 76, pasa a ser un agente de propaganda de la dictadura. Cuando cae la dictadura, al poco tiempo se acomoda en el gobierno de Alfonsín en Canal 9, y que después fue mutando. Fue kirchnerista y hoy por hoy es macrista. O sea, son esos tipos... Eso ha hecho toda la vida Niembro, ¿no? Pero de hecho, hoy con el tema de la globalización y la cantidad de horas que está al aire, y lo podemos ver, claro, eso es como que se nota más. Lo más, digamos, que uno puede decir, estos tipos no tienen ni ética, ni moral, ni nada que se le parezca, porque un tipo como él, un comunicador omnipresente en los medios, tanto en radio como televisión, tipos que reciben bajo cuerda millones para estar todo el tiempo metiendo su consigna política en partidos de fútbol de repente importantes, en clásicos donde tienen un rating donde lo ven millones de personas. Realmente es una caradurez absoluta y total, pero ya nada se sorprende, digamos, en este país y de esta clase política, sobre todo, bueno, de personajes nefastos y siniestros como este muchacho Niembro, del que ya te conté que te puedo decir 50 millones de cosas, ¿no? Bueno, mismo vos decías, Sergio, de Aldo Proieto. Hoy Aldo Proieto en un canal de cable habla él y pareciera que hablase sí, parece el profeta. Hace una postura humorística prácticamente. Claro, bueno, una postura humorística, un tipo que fue vocero de uno de los milicos más sangrientos de este país, como fue el contraalmirante Carlos Alberto Lacoste. Por eso me parece entonces, sí, viste, tengamos un poco de memoria, investiguemos un poquito más, vayamos un poco más allá, no nos quedemos con la imagen de hoy. Cada vez que veamos estos personajes, viste, hoy por hoy Internet nos da la posibilidad de googlear a estos tipos y ver quiénes son. Son tipos que no deberían ni salir a la calle o deberían estar en cana. Porque un tipo que fue vocero de un milico de la calaña de Lacoste es tan culpable como Lacoste del genocidio. Entonces, y hoy lo ves en los canales de televisión como si fuera, viste, la Madre Teresa de Calcuta. Entonces vos decís, ¿cómo puede ser? Por eso es que vale la pena, por eso es que vale la pena hacer una revisión. Y tampoco vamos a sentar nosotros dos acá con mi compañero a despotricar. Queríamos hablar con vos, que los conocés de adentro y que podés hablar con toda propiedad. Sergio, sos amado en las redes sociales por los seguidores de Deportivo Fútbol Show. Bueno, te agradezco No, mucho, es que es verdad, sí. y aparte tenés una interacción con ellos, y siempre es un placer charlar con vos y poder entrevistarte, Sergio. Esperemos que la próxima sea de fútbol y con temas un tema más agradable. y no de este personaje nefasto que ahora me produce en el estómago, algo mal estoy ahora. Sergio, la última, me quiero dar sacarme una duda. Sé que pasó hace muchos años, pero yo como hincha de Boca creo que no volvimos a tener un arquero como él. Caranta, yo sé que pasaron... ¿Por qué se fue de Boca? Y bueno, viste. Es un tema muy doloroso ese. Pero me la dejás picando. Y bueno, ¿Vos sabés a buen entendedor, pocas palabras. Yo le conté... Es un tema muy doloroso. Saludos del Tito Noir para todos y todas. Bueno, con esto nos despedimos. Sergio, un placer charlar con vos. Estamos hablando dentro de poco, pero de fútbol. Un gran abrazo, chicos. Felicidades por el programa. Hasta luego. Un abrazo para vos. Chau, chau.